Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra charla de esta noche a cargo de Garvin Sierra. Como siempre, daremos inicio con una breve biografía del conferenciante para dar paso a su presentación. Garvin Sierra nace en Ponce, Puerto Rico, en 1977. Posee un bachillerato en Bellas Artes con concentración en escultura y artes gráficas de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Durante sus años de formación, trabajó como asistente de destacados escultores como Ramón Berríos y Susi de Pellerano. Paralelo a su trabajo como artista plástico, Sierra Vega se desempeña actualmente como diseñador gráfico independiente, escenógrafo y diseñador de exhibiciones. Su obra ha sido exhibida internacionalmente en países como Argentina, Colombia, Japón, Eslovenia, México, Portugal y Estados Unidos, entre otros. Y forma parte de prestigiosas colecciones privadas e institucionales como el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, el Museo de Arte de Puerto Rico y el Museo de Historia y Antropología de la Universidad de Puerto Rico. Su producción artística ha sido reseñada en importantes publicaciones sobre el arte puertorriqueño que incluyen interconexiones, lecturas curatoriales de la colección del Museo de Arte de Puerto Rico, careos, relevos, 25 años del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico y frescos, 50 artistas puertorriqueños menores de 35 años. Algunas de las distinciones de las cuales ha sido merecedor incluyen Primer Premio Cartel por Retorno 1903-2003, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y mención de honor en el Certamen de Artes Plásticas del Ateneo Puertorriqueño, ambas en el 2001. Primer Premio de Diseño Copa Bombay Sapphire 2003. Primer Premio Colectiva de Artistas Puertorriqueños de la 26ª Bienal de Gráfica, Ljubljana, Eslovenia, 2005. Y mención de honor, Certamen de Arte Joven Oriental Group en el 2009. Con ustedes, Garvin Sierra. Bienvenidos y buenas noches. Saludos y muy buenas noches a todas las personas que estén conectados. Agradecido a Isla por la invitación. Vamos a hablar un poco de lo que es mi propuesta artística en cuanto al aspecto político-social que llevo trabajando desde 99, que me gradué de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde tuve un bachillerato en artes plásticas. Y pues desde ese entonces, pues mi propuesta artística pues ha sido diversa en diferentes medios. No me concentro solamente en un medio en particular. Exploro y trabajo diferentes medios de instalaciones, construcciones y un sinnúmero de cosas. Lo que vamos a hacer en la noche de hoy, pues tengo un sinnúmero de imágenes de mi obra plástica de los pasados casi 20 años. Igual pues también otra propuesta de los carteles que hay actualmente que corren en las redes sociales, que son pues, otra propuesta pues, digital, que es otro proceso de comunicación. Voy a estar presentando ahora, dar un short de screen de la página y las piezas, y iremos pues hablando de cada pieza en particular. Que tiene una pregunta, pues nada, puede interrumpir y discutir y hablar del mismo. ¿Pueden ver la página de un screen de Podemos PDF? ver, sí, perfectamente. ¿Se ve correcto? Sí. Ok, esta pieza se llama Niño Juan Pantaleón Alvarado de Luna. Es una pieza que pertenece al Museo de Arte Contemporáneo. Es una pieza que hice en el 2010 y hace alusión, pues, parte de un acontecimiento. Pues, yo cuando pequeño, pues, me enfrenté por primera vez a esta obra en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y pues me llamó la atención de ver este niño, este joven, pues, sin sus extremidades, y
pues son una de las piezas que, nada, como persona, pues, que te toma por sorpresa y te cambia la perspectiva de todo desde que la vi en una gira de la escuela. Y no es hasta el 2010 pues, que yo retomo esta pieza en un proceso de alusión en esa ocasión de lo que estaba ocurriendo, o creo que había un proceso de ley corriendo en el país eh, para un público y un grupo en particular con necesidades en particulares, y me hago, pues, o sea, veo esta pieza y pienso en las necesidades que tienen pues muchas personas en aquel momento y hasta el sol de hoy. Y hago esta pieza pues habla de la situación que puede tener un individuo o una persona con discapacidad funcional, o diferentes condiciones que pueda tener una persona en la cual pues, yo veía pues, una necesidad o veía un aspecto de poder explicar y dar a entender a las personas con esta pieza lo que verdaderamente estas personas en particular pasan en su día a día. Y pues se convirtió en una pieza pues, multiejemplar, donde yo juego con diferentes propuestas del niño Pantaleón, haciéndolo diversas cosas. En unas les integro manos, en unas les integro pues, personajes de infancia, de niños, pues, y una propuesta que se contemporaneizó en estos momentos. Es una pieza pues, que tuvo aceptación y no aceptación de diversos sectores. Permiso, Garvin, tienes que ampliar la imagen para que la podamos ver mejor. Ok, voy ahora. ¿Ahí se ve? No, todavía. No puedo ampliar esto más. ¿Ahí? No. Se ven todas las imágenes en pequeño. Ok, déjame ver cómo. Okay. Voy a dar stop a share y vale de nuevo. Ok. Ahora sí, perfecto. Gracias. Escucharon más o menos la explicación, ¿verdad? Correcto. Sí, eso sí. Ok. Pues esta pieza, pues yo invito al espectador o al visitante, pues uno, a interactuar con esta parte, esta pieza frontal, donde tú puedes incorporar las manos y pues literalmente darle la mano al niño Pantaleón y darle un aspecto de ayuda. Sin embargo, como lo decía, es una pieza pues, que tuvo aceptación y no aceptación, pues porque es una pieza pues, que es muy explícita, y sin embargo, dentro del aspecto de poder expresar y comunicar, ciertos individuos o personas que quizás tengan parientes o personas cercanas que tengan sus problemas de diversidad funcional, pues fueron más receptivos y fueron más agradados en ir a donde mí y decir, wow, ahora yo entiendo muchas cosas de las necesidades que ocurren a mi pariente o a una persona que verdaderamente conozco. Y yo creo que eso pues logra el cometido de lo que es la pieza. Sin embargo, también la pieza tiene una connotación política, social, de lo que nos ocurre como país. Tiene una doble lectura o miles de lecturas de esa interpretación. Hay un escrito de Nelson Rivera en 80 grados que habla en particular de diversos niños en las artes puertorriqueñas de diferentes maestros, y pues termina con esta obra mía y un ensayo bastante muy interesante y muy bueno. Segunda pieza, esto fue en el 2016, Puerto Rico, Barack Obama nombró a la Junta de Control Fiscal para establecer un control económico, social, político, de todo sobre Puerto Rico. Y
lo que queda frente a Bellas Artes, que es el túnel de Minilla, hay una estructura que existen unos jeroglíficos allí y faltaba un jeroglífico. Y yo me había percatado que yo en algún momento tenía que buscar una manera de poder rellenar ese espacio vacío. eh, y pues me di a la tarea de construir pues, esta pieza que se llama Jeroglíficos de mis tiempos, donde esto es una marca de nosotros, como la Junta es una marca dentro de nuestra historia que nos marca, es un jeroglífico de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces pues se desarrolló esta pieza donde pues, fui a instalarla una noche. Actualmente pues la vandalizaron, la quitaron. Tuvo alrededor de 3 años sin que nadie se diera cuenta o le pasaran por el lado y no se percataban. Y eso era parte de la función. Dar un mensaje quizás un poco, no escondido, pero tras bastidores de lo que estaba pasando en nuestro país y que el espectador fuera un transeúnte y quizás se tuviera que topar eh, por equivocación o por error con esta pieza. Esta pieza es alimaña, es del 2014. Es una pieza que habla sobre pues, el proceso de violencia de género contra la mujer, donde yo imprimí una serigrafía de estas personas en los panderos, en donde se desarrolló junto a una amiga, colega, una canción de las alimañas. Y la idea es que la mujer utilice el pandero y lo pueda tocar con estas impresiones. Okay. En el 2014 tuvo una exposición que se llamaba Y librarnos del mal amén. Era una exhibición sobre la situación pues, que vivíamos política, que vivimos todos los días. Y pues trabajé esta pieza en particular. Ahí voy a presentar un sinnúmero de piezas de la exhibición. Y esta pieza en particular pues hablaba sobre cuando a Puerto Rico degradaron los bonos chatarra y nadie nos prestaba nada y el país seguía en deuda y en deuda, en deuda. Y esta pieza es una pieza en cuero, donde en la parte inferior hay unos carimbos que dicen la palabra chatarra y yo le imprimí con calor, con fuego, pues, el carimbo a lo que sería nuestra cordillera central o nuestra cordillera. Pues la palabra chatarra pues era pues, una marca que nosotros tenemos como país que se nos ha dado. Y ante el mundo pues somos una chatarra. Esta era una pieza, esto fue en el 2017, donde se me olvidó el acto de buscar agua, ¿cómo se llama? Donde se establece el proceso de buscar agua con el palo. No olvidé el nombre ahora, se me olvidó cómo él se llamaba. Y aquí son 7 troncos que tienen la forma de V y colgaban del techo y estaban en un constante movimiento y con el mapa de Puerto Rico en tierra. Sin embargo, pues los 7 troncos pues, hacen alusión a los 7 miembros de la Junta de Control Fiscal. Y es el aspecto de buscar las riquezas del país y sacar todo el provecho del país para pues, expropiar todo lo que tenemos. Verde Luz es una pieza, una estrella significativa de lo que sería la bandera de Puerto Rico. Está hecho con dólares americanos. Promesa era también una propuesta de papel moneda o papel literalmente aerocorto. Y era el aspecto de
nos estaban dictando promesas como proyecto económico de país. Sin embargo, la pieza también dice Puerto Rico o mesa, de poder este grupo de personas brindarse ellos mismos en una mesa de comida o una mesa de lucro para ellos mismos. Esta es la otra pieza, que es el cordero. La pieza de Puerto Rico y la estrella. Ese era un tríptico. Esta era verde que te quiero verte. El mismo aspecto de la situación de nuestro país, que lo vivimos constantemente día a día, del proceso de desarrollo y cómo están explotando nuestro país. Esta pieza se llamaba 1 de mayo y era pues, lo que ocurrió en el 2016 en la marcha del 1 de mayo de los gases lacrimógenos. Y pues yo me di la tarea de buscar diferentes tipos de máscaras de gas de diferentes países que habían pasado por diferentes situaciones similares. Y sin embargo, pues como nosotros somos como puertorriqueños al fin, siempre queremos lucir y siempre queremos estar, somos bastante reconocidos, pues trabajé unas piezas en rhinestone en cada pieza y son unas estrellas en rhinestone. Esta pieza es el Baquine. Es una pieza, una construcción de 4 pies por 4 pies, donde hay un diccionario en la parte central. La parte trasera, donde hay un sinnúmero de publicación, es un libro de historia de agricultura del país. Y en la parte frontal hay una publicación de un diccionario donde está la página del, buscando el diccionario, lo que es puertorriqueño. Este aspecto de la situación nosotros económica, de agricultura, que se estancó, que nunca progresó, que cambió en los 50 en adelante, que esto fue un proceso de desarrollo pues, que literalmente para mí fue un baquiné que murió. Y esta pieza central pues tiene, es un tiro que tiene la publicación dentro de la palabra puertorriqueño. Esta pieza se llama Educación, una pieza también del 2017, donde se estaba dando el problema en las escuelas públicas que estaban cerrando, estaban sacando, habían problemas con maestros de educación, estaba la situación con los comedores escolares que estaban sacando las ayudas a los comedores, estaban sacando el personal de los comedores. Y yo empecé a trabajar una serie de collage con diferentes publicaciones de escuelas, universidades o publicaciones que la gente me daba. Y era el aspecto de la situación en que el Departamento de Educación estaba muriendo. Ya se lo venía viviendo atrás. Y en la parte central está el muerto parado, haciendo alusión pues, a todo el aspecto de muerte del Departamento de Educación Pública. Esta pieza, perdonen, en el 2015 Grecia se va en quiebra y un ministro alemán que le ofrece a Obama que Estados Unidos asumiera la crisis económica de Grecia a cambio de que Alemania asumiera la deuda de Puerto Rico. Y pues la idea era aquí trabajar lo que sería la bandera de Puerto Rico en unas tonalidades haciendo alusión a la bandera de Alemania con los colores de Alemania. Este era un santo, tiene un santo no terminado, donde tiene a vuelta alrededor unas espuelas de gallos
Y estas espuelas son 7 espuelas que son los miembros de la Junta de Control Fiscal. Obviamente, el proceso de destruir toda la cultura, y sin embargo, la parte posterior que se ve rectangular en dólares es una flota de cemento. En la parte derecha, pues un machete forrado de dólar, donde también es el aspecto del corte presupuestario pues, del país. Intermeso una nave al garete, hace alusión al ensayo de Pereira, donde esta pieza es después de María. No, perdón, esta pieza es antes de María, en 2017, y sin embargo, después de María tuvo otro contexto. Y esta pieza, pues, para mí es una de las piezas donde quizás uno como individuo, yo como artista, y siempre lo digo así, nosotros cuando jóvenes nos enfrentamos a un montón de cosas y visuales o temáticas de lectura, de música y todo. Y sin embargo, para mí, una de las personas, quizás un personaje para mí bien astuto y quizás bien, una propuesta bastante inteligente, siempre ha sido para mí el Coyote. En el proceso de desarrollar estos artículos o estos maquinaria para poder tener un objetivo de alcanzar a correr camino. Y pues yo me doy a la tarea en este proceso de ver cómo nosotros en Puerto Rico nos hemos convertido en unos balseros. Nosotros literalmente somos una isla estancada donde todo el mundo busca un aspecto de salida y siempre miran hacia el mismo lugar, al norte, y es un proceso de estancamiento. Y en esta pieza en particular es una pieza donde yo utilizo diferentes artículos de diferentes épocas del país, desde bañeras, ruedas del ferrocarril, abanicos, banderas, y es la imposibilidad de movimiento que tendría este abanico soplando esta bandera nuestra para poder llegar a un destino que supuestamente nos va a dar una solidez de vida distinta, que sería pues, el Estados Unidos que está atrás en la parte posterior con la bandera. Una vez ocurre María, pues la pieza cambia de contexto porque literalmente hubo una fuga de muchos puertorriqueños fuera del país, buscando supuestamente un mejor estilo de vida. Sin embargo, pues nada, se ha dado una vertiente distinta de que no todo es una realidad. Y pues vivimos una experiencia en donde vino el presidente de Estados Unidos y nos lanzó papel toalla y estas boyas que están pues de fondo son unas boyas hechas en papel toalla. Un poco irónico de la situación que nosotros vivimos como país, que estamos literalmente estancados y esto es una máquina sumamente pesada para ejercer ese movimiento y tener un lugar para poder llegar. Esto fue otra propuesta que trabajé cuando igual se nombra la Junta de Control Fiscal, una propuesta ilegal, pero pues había que informar de la situación que ocurría como país. Entonces pues yo di la tarea de desarrollar un CD de goma y empezar a ponchar billetes y nada, los utilizaba cotidianamente en el día a día para llevar un mensaje. Y pues, toda la presentación de cómo se dio. Esta pieza también es del 2016, donde se llama Faldas, donde en el 2005 empezó la situación de perspectiva de género en las escuelas públicas, donde se prohibía a jóvenes utilizar faldas o viceversa, pantalones. Y pues yo me di a la tarea de conseguir diferentes tipos de material o tela de diferentes escuelas o diferentes uniformes para crear esta propuesta o este tapiz donde lo llamo faldas.
Y la parte inferior pues está creada pues como un volante en falda de la Central, de la Escuela de Artes Visuales de Santurce. Esta pieza se llamaba El Obsequio. Nada, era un obsequio literal para hacerle al gobernador en aquel entonces, donde pues, no se veía al otro lado donde estaba una tablilla este caballito y al otro lado opuesto pues, estaba este detonador. Y en la parte inferior pues tenía una dinamita. Esta pieza se llama El Escudo. Es casi un ready-made de un escudo pues, que una vez me regalaron. Y pues nada, utilicé los dardos para jugar un poco y pues se quedó como pieza el escudo. Esta pieza se llama Sin Título, pero es el comedor. Ahí era el aspecto de utilizar la pieza como un ready-made de las bandejas de comedor, donde pues, nos traen un recuerdo a nosotros como individuos del factor comida o la comida del comedor escolar. Pero en ese momento, esta pieza sale cuando la situación de que empiezan a desplazar los empleados de comedores escolares, en donde empezaron a recortar presupuestos para los comedores. Y pues yo hago alusión a la situación del vacío que entonces empezó a dejar esta situación alimentaria del país. Porque muchos jóvenes o muchos niños, ese era su único alimento en el día a día, tú sabes, que en ese aspecto era importante comunicar eso. Gentrification Glitch es una pieza del 2015 donde yo me voy a la tarea de ir por el área de Santurce y empezar a tomar fotografías de todos los espacios donde estaban siendo gentrificados. Y yo tomo una serie de fotografías de ciertos lugares que voy a presentar. El Caño. Y las imágenes están desplazadas, tienen un glitch. Ya mismo voy a explicar por qué ocurre el glitch. Ciudadela. Y esto es lo que ocurría. Cada fotografía que yo tenía, que tomaba, yo la abría en un código binario y en ese código binario yo empezaba a incorporar textos o canciones que hablaran de Santurce o que hablaran sobre esta identidad de nosotros como puertorriqueños. Y una vez yo cerraba ese documento, este texto binario y lo cerraba, entonces ocurría un desplazamiento de imagen. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Y ese fue el proyecto. Era un proyecto, no era un filtro como tal que podía meter en Photoshop y me desplazara eso. Era la idea de yo poder romper la fotografía y yo incorporar mi texto y manipular la imagen había poemas de Silvia Resach, de Ismael Rivera, anécdotas de personas de Santurce, y eso permitía que me crearan un desplazamiento de imagen y era el aspecto del desplazamiento de lo que estaba viviendo Santurce. Y así era que se presentaba. Entonces, esos códigos binarios, cuando yo abrí ese código binario en texto, ese texto podría ser un texto que podría tomar casi 3.000 páginas impresas 8,5 por 11, 2.500, 3.500. Y esas imágenes, cada una tiene una resma de papel con su código binario frente a cada pieza. O sea que cada pieza representaba ese texto en papel, en esta resma. En el 2016 tuve una exposición que se llama Falsos Positivos. Esta exposición hacía alusión a unos acontecimientos que se vivían en Colombia desde el 1988 al 2014,
donde el gobierno de Uribe, en un proceso de limpieza supuestamente contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, ellos empezaron a identificar estudiantes, vagabundos, agricultores y un sinnúmero de personas, y estas personas las mataban y las vestían con vestimenta de la FARC y las hacían pasar como que estaban cumpliendo su cometido de ir acabando contra el ejército. Y ese acontecimiento, que tuvo alrededor más de 3.000 muertos, asesinados, se llama falsos positivos, porque era darle una identidad falsa a un supuesto positivo, y se crea pues esta manipulación de una identidad. Y eso ocurre en esta exhibición, donde yo utilizaba cristales o negativos en cristal de los años 20, y yo le daba diferentes identidades a los personajes partiendo de la situación pues que había vivido Colombia. Esta la voy a pasar un poco rápido porque quiero ir a otra en particular. Esta pieza también surge en esa exposición, y era cuando se estaba llevando el proyecto de ley de la comunidad LGBTIQ para aprobarla en la Cámara y Senado para los derechos. Y pues yo trabajo con la idea de la alusión de crear un arcoíris de publicación, y doy identidad a dos mujeres en estos cuadros. Esta pieza es bien interesante. Cuando yo estoy en proceso de desarrollo, yo fui a comprar unos libros, y fui a comprar libros pues por color, y me paro en una sección y empiezo a coger los libros de la sección, y saco los libros de la sección, sigo saco los libros de la sección, pues por color. Y en ese proceso había, en la situación de lucha en Cámara Senado, pues había una oposición de parte del grupo religioso, y que se oponía a dicho proyecto. Y cuando yo hago esta anécdota, es que yo estoy frente a estos libros, cogiendo libros a la sala así, y la gran cantidad de libros que tengo presentados aquí son libros de un área de religión que ni me había dado cuenta hasta cuando me voy a ir de comprar los libros. Esto se llama Romeo y Romeo. Era una pieza también alusión a la situación de los judíos en los campos de concentración, donde los judíos pues eran marcados pues con un triángulo rosa a la inversa, para identificar los judíos homosexuales. Y pues yo trabajo la idea de que atrás está ocurriendo el cuento de Romeo y Julieta, pero quien se enfrentan en esta fotografía es dos hombres, y vienen a ser Romeo y Romeo. Esto también era alusión a la situación, ese aspecto de reencontrarse como individuo, de la situación donde se establece la doble identidad de personaje. Estas son piezas igual de la exhibición. Y yo lo que trabajaba era en fotografía de diversas índoles, o de los negativos que vieron al comienzo, y yo los trabajaba en gran escala, hacía una ampliación. Idealmente el proyecto iba a ser distinto, porque el proyecto yo iba a manipular los negativos, a crear como unas especies de grabados, pero me parecieron demasiado preciosos para dañarlo, y lo llevé a la ampliación de proyectos grandes. Entonces, Libranos de Malamén, una exposición en el 2014,
que fue en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Pero yo trabajaba, uno la dedico a un amigo mío que fue asesinado, víctima de carjacking, ese mismo año, en el año anterior. Y dos, pues trabajaba la idea de un cuento, de una historia, donde una maestra le pregunta a su estudiante que le dijeran a qué le temían en la vida. Y el último estudiante participante le dice que yo le temía el malamén. Y la maestra dice, pero ¿y por qué tú le temes el malamén? Entonces el estudiante le contesta, pues porque mi mamá todas las noches dice en voz alta y líbranos del malamén. Y pues de ahí surge la idea de yo recordar cuando yo era joven en la escuela, me decían que la isla de Puerto Rico tenía la forma de un cerdo, un jabalí o un facoquero, que vendría siendo esta figura central. Y obviamente, pues ahí yo hago alusión de lo que es el malamén, este personaje. Es una impresión serigráfica del malamén. Esta pieza se llama La Mancha, es una serigrafía donde yo utilizo una mata de plátano, la corto y lo que hago es exprimir la pulpa para poder sacar el pigmento, para poder hacer la serigrafía y poder tener esta impresión que se llama La Mancha, nuestra mancha de plátano. En el 2013, en el Coliseo Roberto Clemente, a Roberto Clemente le robaron el bate del Coliseo, desapareció. Y pues yo me di la tarea de darle una mano y pues ponerle un elemento adicional o distinto a lo que sería el Roberto Clemente actual. La pieza se llama Roberto y hace alusión a la identidad de individuo que no necesariamente tiene que depender de un apellido para poder representar diversas identidades. Degradation Bonds es una pieza sobre la situación de la degradación de bonos que está viviendo el país, donde yo utilizo una máquina de pinball, donde yo hago un contacto con un coleccionista de máquinas de pinball y pues, le solicito ayuda, una colaboración donde la pieza se desmonta en su totalidad y se crea con otra identidad gráfica, que es lo que se presenta ahí, toda esta gráfica y todo este proceso, pues era nuevo. Y el espectador jugaba y lo que iba a hacer él, literalmente, aumentar la deuda del país a base de un juego. El tumbe era una máquina de peluche donde yo utilizaba todos los diferentes individuos, candidatos políticos que habían estado presos o estaban presos en ese momento por corrupción. Está Miguel de Arondo, Víctor Fajardo, Castrofón, Mane Cruzado. Eran un sinnúmero de muñecos y personajes. Y la pieza se llamaba El Tumbe porque yo daba al espectador la idea que podían jugar y sacar sus peluches, pero la máquina tenía un proceso de trampa para nunca poder sacar el peluche, entonces yo le hacía el tumbe a la gente de un pesito por jugada. Se recaudaron como alrededor de 50, 60 dólares en toda la exhibición. Esos son los personajes. La idea era que si la persona cogía un peluche, cuando venía para esta área para echar el peluche, pues no iba a poder caer porque este acrílico estaba lo suficientemente alto para que siempre lo tumbara. Y nadie se percataba de eso hasta que chocaba con el acrílico. Si ellos fueran nosotros, también era una pieza
que hablaba sobre la situación que vivía el Departamento de Educación, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y la policía, donde pues, lamentablemente en el Capitolio pues, siempre existía un forcejeo de lucha entre todas estas partes, y es la idea de que tú podías jugar con cada personaje de estos de acá arriba y cambiar o switchar con cada personaje y hacer, esto era un policía, esto era un estudiante y esto era una maestra. Y era la idea que el espectador pudiera mover las caras o los cuerpos para poder cambiar los personajes o que esta gente tuviera la identidad de lo que vive cada uno como ciudadano. Suerte es una pieza del 2013, donde se habla de la situación de, aquí hay una fotografía de don Germán Alejandro. Don Germán Alejandro era un vendedor de lotería en Guaynabo y fue asesinado para robarle un supuesto ingreso por 3 jóvenes. Estos 3 jóvenes pues, cumplen cárcel actualmente por asesinato, pero lamentablemente la ironía de lo que le tocó a don Germán fue la mala suerte de morir vendiendo una supuesta suerte. Entonces, aquí es el trabajo de cómo esta propuesta se ve un poco el sentido de cuando tú te enfrentas a una góndola de dulces que es tan caótica de agradable, de colores y uno tener esa idea de querer ver eso. Y pues yo trabajé ahí esa alusión. Sin embargo, pues más allá de eso hay una situación que ocurre a los vendedores de billetes, como era el de don Germán, donde pues hay un tipo de situaciones internas dentro de ese grupo de venta, donde existen los acaparadores y donde existen otros procedimientos de venta de corrupción, donde venden los billetes tanto fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos, como en Islas Vírgenes, a 3 veces el valor del billete. Y eso para sacar, pues, el que lo vende para sacar dinero. Y ese proceso de acaparar, que se llaman los acaparadores, pues lo que hacen es acaparan todos los billetes al principio y siempre le dejan casi cuando queda poco tiempo de vender el billete, sacan a los otros ciudadanos, como era don Germán, sus billetes para que lo vendan. Y el aspecto del vendedor, pues tiene un tiempo límite para venderlo. Y de cada venta que hacía de cada billete era un 2.50, o sea que el vendedor no ganaba nada, el vendedor enriquecía al Estado, solamente ganaba 2.50, no tenía plan médico, no tenía nada, era pues tratar de sobrevivir, y esas son cosas que todavía se vive como país, y son injusticias y son aspectos que no se toman en cuenta. De la pieza, don Germán. Esta pieza se llama Sin Título o Trampa de Oso, donde pues yo trabajo la idea de que se pueden llevar la bandera, pero la estrellan a ver si se atreven a cogerla. Y pues trabajé la idea de utilizar lo que es una trampa de oso para ubicar la estrella, para ver quién verdaderamente se atreve a sacar la pieza y pues no perder la mano en ella. Remiendo es una pieza también que es igual que Chatarra, también hecha en cuero. Ese año yo creo que llegamos a los 1.000 asesinatos del país cuando cumplió el año, en el 2013, y todos estos espacios, todas estas regiones son las regiones en que está dividido el Departamento de la Policía de Puerto Rico por región. Y pues yo trabajo pues la idea pues, de remiendo de la situación como nosotros estamos como país
la criminalidad y todo el aspecto de tratar de sobrevivir en esta situación. Se chatarra, que vamos ahorita. Zona de exclusión aérea, una pieza del 2014, donde 2013, donde Hugo Chávez iba a sobrevolar hacia Cuba y Estados Unidos prohibió el vuelo sobre Puerto Rico. No recuerdo si era Maduro o Hugo Chávez ahora mismo. Estados Unidos prohibió el vuelo de Venezuela a Cuba sobre Puerto Rico. Pues, obvio, Estados Unidos controla nuestras costas y nuestros aires. Y pues se llama eso, zona de exclusión aérea. Paisaje con bohío. Habla pues, de la situación de la agricultura en Puerto Rico, donde literalmente se extinguió, desapareció con el tiempo y no ha tenido apoyo lo suficiente para poder sobrevivir, pero también es la idea de un diálogo o tener una lectura con la pieza de Francisco Yel, Paisaje con bohío. Y es el aspecto de cómo yo integro pues, el adobo bohío o los productos bohíos en el desplazo de lo que era un bohío antes. Bohío no es un producto que se hace en Puerto Rico, es en Perú y se importa a Puerto Rico. En Vega Baja, la central de Vega Baja, paisaje con bohío y paisaje con bohío. Esta pieza también 2013 se llama El Cerro. Es sobre pues, la situación de los asesinatos de Cerro Maravilla. En la foto de atrás, que está pixelada, la idea era que el espectador no lo pudiera ver a simple vista y invitara quizás a su hijo, lo sentara en el caballito y tomar una fotografía. Cuando el espectador sentaba a su hijo y utilizaba su cámara del celular, al ser tan pequeño el celular, hacía una reducción de píxeles y podías definir la fotografía de Hernán Díaz Rosado, lamentablemente pues muerto y tirado en el piso. A primera escala no lo podías ver, pero si utilizabas un celular, pues entonces ibas a ver la imagen a través de la reducción de los píxeles. El pan nuestro de cada día. Esa era la pieza que le dedicaba a mi amigo que fue asesinado víctima de carjacking, donde literalmente el pan nuestro de cada día, la lucha entre pues, los partidos políticos en nuestro cotidiano vivir. En cada uno había bollos de pan, unas libras de pan y pues, algunos tenían unos bates. La idea es sobrevivir. Los estudiantes es una pieza también trabajada en 2013, donde fuera la situación que se vive o se vive actualmente, o siempre se vivirá en la universidad del país, donde siempre la policía de Puerto Rico o Fuerza de Choque siempre pues trabaja de una forma bajo unas directrices que pues vemos en la manera en que se lleva a cabo los operativos que se viven actualmente también en Rincón y como esa gente pues con esa brutalidad pues cometen unas acciones verdaderamente que no son aceptadas. Sin embargo, yo trabajo aquí la idea de los escudos, haciendo alusión a los escudos de los estudiantes, donde la educación es el escudo
de cada persona o de cada individuo o de cada estudiante, donde utilizo diferentes libros o publicaciones de la Universidad de Puerto Rico y creo estos escudos con estas publicaciones. Esta pieza la acaba de adquirir el Instituto de Cultura Puertorriqueña, va a estar próximamente en una exhibición en el instituto. Estos son los escudos. Por un tubo y 7 llaves, era una pieza donde yo trabajaba o trabajo aquí la figura de Filiberto Ojeda Ríos, donde fue asesinado y donde no se le brindó la ayuda que podía recibir para poder ayudar en el proceso del asesinato, porque fue un asesinato, no le brindaron ayuda y sin embargo habían los doctores en el lugar para poder brindar las ayudas. Y pues yo trabajo la idea de crear su imagen con una tubería de cobre donde constantemente está corriendo agua por toda la pieza, cae en un balde y vuelve y sube. Y la pieza se llama Por un tubo y 7 llaves. O sea, lo dejaron de sangrar por un tubo y 7 llaves. Esa pieza se llama Half Negro. Es una pieza en donde era creada una montaña de carbón y en la parte superior de la montaña había una maquinilla con una descripción que hacía el FBI describiendo a Pedro Albizu Campos, donde empezaba su descripción que era un half negro. O sea, tenía una tonalidad de piel no ni negro ni blanco, era half, era la mitad. Entonces, pues esta pieza era una pieza bastante bajo de altura en el piso, donde yo obligaba al espectador o a arrodillarse o virarse para poder leer esta carta. Y la idea era de que cada persona que hiciera este doble, pues le estuviera dando, rindiendo un homenaje a Pedro Albizu Campos. Entonces, para culminar la sala, en Puerto Rico se empezó a establecer bajo el gobierno de García Padilla un proceso de cámara en donde iban a estar en todos los semáforos y en diferentes intersecciones para grabar diferentes, no sé qué, finalmente fue un proyecto que cayó. Y pues la última pieza de esa exhibición era, durante toda la exhibición, yo estuve grabando a todas las personas que se dieron visitas a la galería y era ese aspecto de esa violación de derechos de ley, de los que yo lo hacía como una exhibición, no estaba grabando literalmente, estaba proyectando las imágenes, pero el Estado estaba estableciendo un proceso de persecución contra la ciudadanía donde no estaba legalmente autorizado. Esa pieza es del Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte de Puerto Rico, se llama Icori Humores de una Vida. Son una propuesta de serografías con neones. Esta es otra exposición que tuve en el 2007, que se llama Que Dios te lo pague, donde yo trabajaba en esa ocasión, pues ya Estados Unidos había entrado a la guerra, a la Segunda Guerra de Irak. Estaba George Bush de presidente y George Bush hijo. Y se empezaron a establecer unos problemas en cuanto a la frontera nuevamente entre México y Estados Unidos. Yo hice esta pieza que se llamaba La Frontera, que era una especie de papel picado mexicano, donde contaba una historia ideal del supuesto mexicano querer cruzar la frontera para vivir pues, un estilo de vida mucho mejor. Eso eran parte de las piezas. Esa pieza son unas señales de tránsito, que era parte de alusión de la situación que estaba pasando en Irak y cómo
Para ese entonces ya habían muerto, creo que eran 81 soldados puertorriqueños que habían ido a la guerra. Eso fue en ese entonces, después se siguieron sumando en el proceso más. Aquí retomo nuevamente la idea del papel moneda y hacer impresiones directamente sobre el papel moneda, sobre los dinares, Corea del Norte y la guerra entre Israel y Palestina. Y esta era la pieza culminal donde pues había una cruz donde presentaba los soldados muertos puertorriqueños y abajo tenía una cantidad de velas que se iban sumando lamentablemente en el proceso que moría otro soldado puertorriqueño, se añadió una vela más. Y a mano derecha pues hay una pieza que se llamaba Honor a quien honor no merece, y es una pieza que hace un retrato de George Bush creado con insignias del ejército que dan a los soldados por mérito. Además, en la exposición había alrededor de 20 imágenes digitales, que yo vengo a trabajar la propuesta digital desde los años 2005, donde utilizo pues, diferentes imágenes. En esta ocasión, pues estaba trabajando una propuesta de 3D, donde los espectadores utilizaban gafas 3D para poder ver las imágenes 3D. Estamos ahí, déjame buscar otra propuesta. ¿Alguien tiene una pregunta o algo? Por ahora no. Usualmente la hacemos al final, pero si alguien quiere comentar, solamente tiene que levantar la mano para así hacerlo. Ok, si no, sigo con los carteles. Estoy abriendo el otro documento. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Ok, nada, ahora voy a llevar lo que es el aspecto de los carteles que yo he trabajado, que es otro aspecto de obra mía, pues, que corre en las redes sociales. Y es, pues, es una propuesta pues, que se trabaja pues, para llevar a diversos sectores y diversos públicos. Esta pieza pues, es un cartel que, pues, de la situación que vivía Santurce, donde no estaban ocurriendo un sinnúmero de crímenes y pues Santurce literalmente estaba como boca de lobo, no tenía una iluminación correspondiente y pues subió la criminalidad en cierta medida. De igual manera, pues el caño Martín Peña todavía hasta el sol de hoy vive con su situación del dragado y era pues nada, trabajar también la situación de que ellos tienen, de que no se ha afectado un dragado y las condiciones que viven los residentes de allí. 2015 empezó a trabajar la propuesta de Oscar López, donde pues, se hace una petición para la excarcelación de Oscar y son propuestas que empezaron a correr pues, por las redes. Estos son literalmente son cosas que nadie me pide. Son artes que yo como individuo siento que tengo un compromiso o la necesidad de yo poder comunicar algo o ser, ayudar en el proceso de justicia que pueda establecerse en el país. Estos son también que empezaron a correr por las redes. Este cartel en el 2016 ocurrió la situación en Peñuela
donde se llevaron arrestados a un sinnúmero de manifestantes que estaban protegiendo pues, la situación donde pues, desechaban las cenizas en peñuelas, y pues yo trabajé este cartel como un aspecto de comunicación, y fue un cartel que yo jamás me imaginé que fuera a tener la velocidad que tuvo de correr por las redes y comunicar. Y de ahí, de esa propuesta que yo lancé ese cartel, pues surgieron muchas cosas después, y sin embargo yo me di cuenta que yo tenía una voz que yo podía decir y comunicar y tratar de expresar ciertas cosas o injusticias que ocurrían en el país desde mi manera como artista, o de mi pensar como artista, para ayudar en ciertas luchas o en ciertos procesos de injusticia. Era ahí literalmente yo empiezo, toda mi propuesta de las redes cambia, porque entonces me enfoco un poco en lo que es el diseño digital o el cartel digital contemporáneo, eh, donde pues corre de cierta medida en las redes, y en las redes las cosas corren en, en una velocidad distinta. Las cosas ocurren en el momento y las cosas ya se saben. Y es como yo como individuo tengo que estar atento a lo que está ocurriendo para poder yo plasmar en cierta medida, en un término de tiempo, algo que yo quiero comunicar y que llegue una información a diversos públicos y diversos espectadores. Yo por lo general, y nosotros como artistas, pues yo no dejo de pensar nunca, no dejo de producir en la cabeza, no dejo de analizar o crear diferentes propuestas dentro de la mente, y de ahí para adelante pues la propuesta de carteles fue muy amplia y distinta. También empezó a ocurrir lo de Playuela. La universidad se empieza a convertir en un aspecto de proceso de venta. La situación de O'Neill, alcalde de Guaynabo, el senador de Arecibo, Nodapal. Ahí pues yo me doy cuenta también que nosotros tenemos nuestra lucha como país también, nosotros tenemos nuestras situaciones, pero también unas situaciones a nivel mundial, donde ocurría esta situación donde querían pasar unas vías de gas en unas reservas indígenas, y pues yo trabajé esta propuesta utilizando la pluma como elemento indígena americano, eh, creando pues una conciencia de lo que ocurría a este grupo en particular. Aquí era con las vías de gas. Estas de nuestras pedas no se venden. Era cuando el grupo Amigos del Mar en Carolina fueron desplazados, y al final fueron engañados de que no se iba a hacer nada allí, y nada, destruyeron todo lo que se había creado, cultivado, o todos los árboles que esa gente había sembrado por años, y fueron desplazados. O sea, el gobierno municipal de Carolina no cumplió con sus promesas. Cayo y Caco y Ratón en algún momento se determinó la venta de ellos. Nada me sorprende que se venda en Puerto Rico. Y pues llegamos a María, donde pues lamentablemente vivimos todas unas experiencias distintas, lamentables, y pues el Estado comenzó a otorgar unos proyectos a diferentes organizaciones sin que tuviera conocimiento, y este era Whitefish. La parte de los dientes del tiburón pues son torres eléctricas. El warning no trespassing, la situación que
que se vivió en Ceiba, donde había un sinnúmero de agua potable que se echó a perder cuando verdaderamente era necesario o necesitada por las personas. Aquí evoluciona la pieza de Goya, la destrucción, como era Puerto Rico. Puerto Rico como carne de cañón. Puerto Rico como un drenaje. Puerto Rico una cicatriz. Edipo Gay. Eso también sale en un proyecto de ley también que se estaba llevando en Cámara y Senado, donde pues, comienza la lucha entre grupos religiosos y el Estado. Pues, entonces, pues, creo esta imagen de Edipo Gay. Los vagones, sabemos la historia de los vagones, donde nos daban las clases, donde guardaban los muertos y donde pues, pasaba todo. Literalmente la isla Vagón se convirtió el país. Más chiquita no se vende. Entiendo pues, que sí la vendieron. Hay un sector ahora que es privado y prohíben el paso al área. Y pues nada, en cierta medida pues vendieron una gran parte de lo que es más chiquita, de la parte frontal y los terrenos. En el 2020 hice una campaña de Cállalos, donde pues era la idea de callar en las próximas elecciones políticas. Esta pieza se llamaba Cuando no quede nada, y es un mapa del Caribe donde pues, ya Puerto Rico no existe, dejó de existir, o lo vendieron o ya no es nuestro. La isla Sombrilla, no, las islas, se puso de moda las sombrillas en Fortaleza. Es el hermano de Ricky, que tenía diferentes personalidades para tener diferentes contratos con el gobierno. Free Nina, por la situación que ocurrió en 1 de mayo, donde fue pues, presa por, creo que fueron 3 años, 4 años. Cuando se tiene la primera fotografía de Black Hole por la NASA, que esa fue la imagen, y pues, pienso que Puerto Rico es un Black Hole, todo se va por ahí. Monsanto, la situación que tenemos de agricultura en Monsanto y todos los problemas de herbicidas y todos los productos que son productos Monsanto, que hacen daño en cierta medida a la agricultura, al diario vivir, son cancerógenos. El Super Drone fue un raspadito que trabajé, donde salió a la luz pública que los drones costaban $500 cada uno. Pues daba al espectador aquí la oportunidad de hacer un raspadito y ganarse algo. Volviendo a la situación de la lucha del Estado y de la equidad, pues el Estado siempre le da la espalda a la equidad y es la idea de trabajar un target, una diana de tiro al blanco, pues con una alusión a sangre en la diana. Tiburón que busques en la orilla. Esa pieza es del 2017, no, 18, donde a la Sinfónica le hacen un recorte presupuestario y pues, literalmente los ahorcaron económicamente. Siempre cortan por las artes y son las artes la prioridad dentro de lo que es una cultura como país. La fortaleza empezó a temblar en verano del 19. En el verano del 19 yo decidí retirarme de las redes porque ya era una cuestión muy, muy tóxica y yo entré a una operación donde yo estuve una semana hospitalizado de una operación y una semana en cama en mi casa. Y en ese entonces, mientras yo estoy en mi casa, se descubre el chat
Y pues nada, yo estaba en mi casa, no tenía mucho que hacer, iba a estar un mes. Y pues me doy a la tarea pues, de retomar ese tiempo que me lié de las redes, volver a retomarlo y tratar de comunicar ciertas cosas que empezaron a ocurrir en ese verano. Y esta fue la primera pieza de Fortaleza, esta fue la segunda, y se crea una convocatoria para la marcha del paro nacional en el Expreso de las Américas, y yo hago estos carteles con, eh, con la ayuda de una fotógrafa que me brindó la fotografía, y empecé a trabajar estos carteles que sirvieron como, pues, como convocatoria para el paro nacional. Eh, Era un aspecto para que corriera en las redes, se fue viral también, empezó a correr por todos lados. Era la idea de comunicar. Eh, y pues, empiezo a establecer también ser inclusivo, en donde dice Ricky renuncia para diversos públicos. Eso una vez ya eh, pasada la marcha. Y ya este cartel lo hago una vez Ricky renuncia, donde quizás, entre comillas, ese número 4.645 muertos a partir de María, pues en cierta medida pues tenían una justicia entre comillas. Dentro de ese proceso ocurrió el perro intenso de Jorge Rivera Nieves. Este fue uno de los carteles que más corrió por las redes, más me plagiaron, más me robaron. Y en cierta medida, pues nada, fue funcional, hizo su cometido, comunicó, informó, y nosotros, pues los artistas, somos historiadores visuales. Dentro de lo que es la propuesta plástica de cada artista, pues nosotros somos cronistas de nuestros tiempos, y esto queda como un aspecto de historia o crónica o un documento que establece un tiempo, un lugar de lo ocurrido a nosotros como país. La cacerola Air, cuando Wanda entonces entra como está como secretaria de Estado, que están contemplando gobernadora. Aquí yo empiezo pues, a trabajar la idea de la unificación de dos logotipos de dos partidos, La Palma y La Pava, y hago pues la integración de verdaderamente son lo mismo. Aquí agradezco al Centro de Periodismo Investigativo, que fueron las personas que sacaron el chat a luz pública. A los fotoperiodistas, que se convirtieron en cronistas y fueron las personas que nos llevaban día a día los visuales de lo que ocurría en todas las inmediaciones de Fortaleza o en diferentes regiones del país. Y el countdown, donde pues, se iba a establecer la salida de Ricardo Rosselló. Tuvimos un visitante reportero, donde también fue parte del proceso de comunicación a través internacional. Y pues se establecieron también, una vez acabado la renuncia de Ricky y su gobierno, ciertos aspectos donde empezaron a encontrar unos ajustes presupuestarios que beneficiaban siempre pues, a la familia Rosselló. Entonces aquí pues, la idea de BEA cumpliendo su cometido presupuestario contra el país. Aquí era la idea de nosotros como artistas. Las artes plásticas fueron fundamentales
dentro del proceso de comunicación y dentro del proceso de lucha, de expresar y decir todo lo que se decía o todo lo que se expresaba como individuo. En la marcha vimos un sinnúmero de propuestas artísticas, de carteles, de un sinnúmero de cosas que la gente quería decir. Y ahí se ve que el arte es fundamental y es importante en los aspectos de lucha y pues obviamente el arte es el alma primordial también de comunicar. Porque el arte simplifica y lo visual simplifica la manera en que podamos comprender o interpretar o analizar las cosas que ocurren. En esa medida, pues también ocurrió pues, siempre hay quien no está de acuerdo con lo que ocurre con el país. En esta ocasión pues era Willy Colón, donde pues avalaba la situación de Ricky o estaba a favor y pues nada, jugué con la idea de su canción El Gran Varón y pues la idea de su trombón. Es una trompeta, pero de trombón y usar a la persona como que todo el mundo lo canceló como individuo. Liberar Chats, que ya sabíamos cómo era su personalidad y pues quizás esto juega un poco más con la idea del cartel alemán nazi y pues y su bigote de Rivera Chat para hacer alusión a lo que era su propuesta un poco ¿no? Dictatorial sobre el país. Dentro del verano del 2019 ocurrieron tantas cosas, tantos videos, tantos memes. Y había uno en particular que había una persona que decía que él era el gobernador electo. Y pues aquí yo juego con la idea de la palabra esto, utilizando pues cierta iconografía de fácil lectura pues, para que la gente pueda entender. Pero iba trabajando como era un video que estaba corriendo porque ocurrió en ese momento y se convirtió en viral, pues era la idea de poder comprender en qué manera estaba dividida esta palabra y en qué contexto para que la gente lo pudiera entender y analizarlo y entenderlo a través del video que corría por las redes. Ahí empezaron a aparecer un montón de políticos interesados en el puesto de gobernador, cada cual velando la lechuga, el cabro. Supuestamente había un segundo chat más intenso. Para mí fue un compendio que nunca salió, fue una cosa bien mínima. Dentro del chat no recuerdo quién fue el que dijo me cago en la isla. Y pues nada, trabajé esta imagen. No me acuerdo cómo era el que se llamaba él. Ahí comienza pues, la lucha de poderes políticos por quién iba a presidir o tener la gobernación. Entonces salió un titular nuevo día en primera hora que decía: mi norte es que el barco no se hunda. Y pues yo cambié ese titular que dice: mi norte es que el banco no se hunda. Y pues aquí trabajo pues con la idea de la boca de Pierluisi como una bóveda y los ojos con billetes. Aquí yo trabajo pues la idea es no, de que ninguno queríamos que fuera ninguno de estos políticos gobernantes. Ahí también apareció, dentro de esa situación, aparecieron los religiosos y Jorge Rashki, donde también pedían o pretendían ser parte del gobierno y pues trabajé esta imagen. Dentro del chat, el mismo gobierno se reía a su mismo personaje. Salió la frase la cara de Juma épica, que hablaba de Georgina Navarro. Pierluisi, que lo que le gusta es hablar mucho. La situación que ocurrió en los procesos de marcha
donde un exsecretario de Justicia provocó o fue parte de los... se metió o iba a las manifestaciones con un propósito pues, de crear contratiempos y crear molestias. Y pues aquí era de tal palo tal astilla que era padre e hijo, un exsecretario de Justicia del país. Y trabajó esta pieza que también hacía alusión a él, que era Sangandinga. El usurpador, el setí, que era pues, el setí es un pequeño pescado, un pececito que se da por temporada o está por temporada en Arecibo, desde el oeste, desde Río Grande hasta Arecibo. Pero es un pez minúsculo y con eso pues hacen comida, pizzas, alimentos. Y pues nada, el setí aquí era Rivera Chat, que después de ser un tiburón vino a ser una cosa pequeñita. La fábula del niño genio, esa era la idea de a partir de la ilusión de el niño genio de Moca, que al final era como, no sé si fue tan genio como tal de terminar un partido político, trabajando por un partido político. Troya, que era la idea de poder entrar a Fortaleza o al Capitolio, entregar un trofeo. La isla Cráter, el país está lleno de boquetes por todas las carreteras. Pues hizo esta pieza. Aquí lo llama Borica en la Luna. Esto también ocurrió en el verano del 19, donde iban a volar las cabezas. Maceira dijo que iban a volar las cabezas al que dijera o choteara algo del PNP, o los que divulgaran algo. Y pues nada, no trabajé esa pieza. Espejito, espejito, pues Luis era como un personaje que solo se veía él como imagen de gobernador. Y cómo ocurrió también ese proceso, el Tribunal Supremo y sus jueces, para ese mismo momento también empezaron a pedir un aumento de sueldo. Y era incongruente por todo lo que vivía el país. Y pues yo trabajé estas dos piezas que se le llaman puñetas. Ese es el nombre original de estas piezas en mundillo. Y pues de ahí desintegran todo lo que es Puerto Rico para convertir estas puñetas. Ese es el nombre oficial y así es que se llama. Aquí la idea de la lucha por gobernación, se peleaban los turnos, el colgado, los taínos, los guerreros, los puertorriqueños que salieron a la calle en proceso de lucha constante que no dejaron caer el país. Literalmente era un juego de tronos, lo que se vivía en el gobierno. También para eso ocurrió, creo que fue en los Panamericanos, donde Puerto Rico, el equipo de pelota, usó un uniforme que llevaba como 10 años y no había presupuesto para crearle uniforme, entonces trabajé el Puerto Remiendo. Son el logotipo pues, de Puerto Rico, del equipo de béisbol. El plan 2020 era un plan de desarrollo de calificación de tierra, que todavía lo estamos viviendo, de expropiación y determinación de tipos de tierra bajo otros renglones. Trabajé esta pieza. El Puerto Rico, puesto literalmente de Puerto Rico. Los 1.400 dos estudiantes que quedaron sin matricularse por el alza de aquel entonces en la matrícula universitaria. No somos carne de cañón. Fue cuando se estableció que iba a ser ley, obligación
Puerto Rico establece que era ley inscribirse en el ejército de Estados Unidos. Juego Pulson, eso era un desarrollador en Puerto Rico que estaba desarrollando playas y todo. Esto fue cuando Zoela Boy no leyó una medida de esa misma, la de inscribirse en el ejército de Estados Unidos, y la aprobó, una medida sin leer. Y era la idea de, no sé si se recuerdan, Tito Motafini, Lobo, y pues era la repetición constante de Zoe no lea, Zoe no lea. Gigitos, en una ocasión Gigi Fernández dijo, no me acuerdo, era una frase como el dinero sale de los árboles americanos o algo así, y pues nada, yo trabajé con la incongruencia de las bolas de tenis, pues, supuestamente el árbol de crecimiento económico que ella establecía. Mucha curita, eso es para los arrodillados. Isla Carbón, país quemado, son lo mismo. Amazonía, cuando se quemó parte del bosque de las Amazonas, la situación de toxicidad, de arsénico, de AES. Por la libre era cuando ocurrió el asesinato que estableció Jensen, que estaba libre bajo fianza. Y esto fue una propuesta que también corrió en las redes. Sobre la violencia de género. También pues, se empieza a concientizar más y a expresar más la situación que ocurre de la violencia de género en el país, donde se pedía que se estableciera un estado de emergencia. Entonces yo empiezo a desarrollar unos carteles dirigidos a la situación de estado de emergencia. Ese fue un cartel que hice para el centenario de Lolita. Isla Piragua y el de María. Ahí estamos. Hay muchos más, lo que pasa es que no está en su totalidad. Gracias, Garvin. Agradecido a ustedes. Comentarios. Empezamos en Facebook. Maribel Torres. La rapidez con la cual sales con carteles alusivos a sucesos que pasan a diario en Puerto Rico es genial. Gracias. En verdad uno siempre está pensando y uno no se detiene, uno está en la mente trabajando constante. Y pues es como, hay que montarse en la guagua pasa rápido, y si tú quieres decir algo, pues tienes que tratar de llevarte en ese momento para poder caer en la comunicación y tratar de expresar lo que se está viviendo. Exacto. En Zoom, si alguna persona desea hacer algún comentario o pregunta, este es el momento. Igualmente, a los amigos que están conectados en Facebook pueden realizar comentarios o preguntas. En lo que eso va ocurriendo, anunciamos nuestra charla del próximo jueves, que estará a cargo de la profesora Margarita Fernández. La charla está titulada La ciudad infinita, la ciudad de San Juan. Y el próximo jueves la charla estará a cargo de la doctora María de los Ángeles Castro, y la misma está titulada Dos mulatos en la cumbre, Miguel Enríquez y José Campeche. Así que personas interesadas pueden enviar su correo electrónico
para enviarle el enlace de ambas charlas. Así que verificamos si hay algún otro comentario. Tenemos una, Evelyn de Jesús. Hola Garvin, ¿cuál es tu obra favorita? ¿Tienes alguna inspirada en tu niñez o en la niñez de Puerto Rico? Saludos desde Tampa. Saludos, Evelyn. Realmente, de que uno tenga una obra favorita, es como que es difícil escoger eso. Yo no lo puedo escoger porque al final uno hace la obra para uno. Yo hago la obra porque la siento, yo hago la obra porque tengo una necesidad de yo como individuo cumplir unas expectativas conmigo mismo. Después, obviamente pues esa obra sale a luz pública y pues tendrá otro contexto y yo divulgo otra cosa. Pero si me fuera a coger una, creo que es el niño Juan Pantaleón, porque me identifico y es como, es una pieza como que siempre me ha tocado y una pieza tanto de Campeche, que ha sido significativa para mí y es algo que verdaderamente yo hice esa pieza en el 2010, pero es una pieza que se le puede seguir añadiendo y todavía sigue siendo contemporánea a todo lo que va ocurriendo en el país. Lo veo de diversas maneras y pienso que es el Pantaleón. Gracias. Verificamos si tenemos alguna otra pregunta o comentario. Igualmente, si alguien lo desea hacer, solamente tiene que levantar la mano para que pueda tener su micrófono abierto en Zoom. Pregunta Evelyn, ¿por qué entiendes que se deben fomentar programas de bellas artes en las escuelas? Bueno, realmente no debe ser solamente en las escuelas, debe ser un programa a nivel nacional de país, porque la cultura es la prioridad o el efecto que nos hace definir como individuo o como ciudadano o como país. La cultura es bien amplia en cuanto a las artes plásticas en general, música, baile, literatura, teatro, todo eso debe ser un aspecto de prioridad para el Estado y debe ser importantísimo que ocurra no solamente en la escuela, sino que pues, son cosas que estamos viviendo constantemente en las artes plásticas. Las artes plásticas los aspectos culturales o las situaciones, los grupos culturales son quienes más reciben recortes económicos en el país y sin embargo son el tercer sector quien más otorga o brinda o ayuda a diferentes personas en el país. O sea que en cierta medida es el Estado quien debe no hacer esos recortes presupuestarios y aportar más a estos aspectos o proyectos culturales a nivel país. Gracias, Garvin. Así que, por lo menos de Facebook no tenemos ninguna otra pregunta o comentario. Así que te damos las gracias por habernos ofrecido esta charla de tu trabajo, tanto en el cartel como en las piezas que tienes en exhibición en los museos de Puerto Rico. Así que les recordamos a todos que la charla está siendo grabada y que por lo menos en 1 o 2 semanas se subirá a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver nuevamente y Evelyn te envía un aplauso. Gracias. Así que las personas que deseen verla nuevamente la charla la podrán ver en el canal de YouTube de la Fundación y se queda en Facebook. Muchísimas gracias, Garvin. Gracias a ustedes. Y nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches.